John Muller, viejo amigo, viejo compañero de fatigas, veo en tu perfil de Twitter que escribes, vi caer dos democracias y pones Chile y Venezuela. Y después insertas entre interrogantes un 3. ¿Qué significa ese 3? Ese 3 significa que la situación en Chile es muy probable que conduzca a un deterioro, si no a un desenlace no democrático, a un deterioro de la actual democracia muy importante. Y también es una manera ambigua de hacer referencia a lo que vivíamos en 2017 en España, que la democracia realmente estaba amenazada por el separatismo catalán, y por lo menos la calidad de la democracia. No necesariamente siempre significa la desaparición total de la democracia, pero sí un deterioro y una pérdida de calidad importante. ¿Es tan malo el gobierno Sánchez como parece? Bueno, cuando dices el gobierno lo precisas muy bien. En términos de gestión, su gobierno deja bastante que desear. Lo que acaba de hacer con el decreto del sector eléctrico es una prueba de ello. Aquí Sánchez, cuando ve que a veces no hay soluciones, él tira adelante intentando que los ministros le sigan, y muchas veces esto conduce a auténticas chapuzas. Y en el caso del sector eléctrico así ha sido. Mantener esta ideología de la transición ecológica y convertirla, en vez de explicarlo directamente a la gente y hacerle ver los costes que va a tener esa transición y los costes que van a tener, la voluntad política que hay detrás de esa transición, pues se enredan, se lían, intentan demagógicamente cambiar la situación, la disposición de los costes, que los paguen otros, etcétera, y sin sincerarlos, y eso todo va adulterando la situación. No solo pasa en la economía, también pasa en la política, y hay mucha chapuza, mucha más de la que uno cree. Ahora, eso no significa, Alfonso, y llevo dándole vueltas a esta idea, de que Sánchez haya sido lo peor que le podía ocurrir a este país. Pero en el caso español, es decir, si uno mira hacia atrás, es difícil encontrar, desde mi punto de vista, en democracia por lo menos, un gabinete con más ineptos o gente peor cualificada. Y ahí va mi pregunta. ¿El problema de este gobierno es ineptitud o sectarismo? Si tiene algún problema. Bueno, yo creo que hay ineptitud en algunos ministros, pero fíjate que al final el cambio que ha hecho Sánchez, hay un par de ministros donde le va a funcionar. O sea, yo ahora no te podría decir que la ministra de Fomento nueva esté haciendo lo mejor que Ábalos, pero creo que, por ejemplo, con la ministra portavoz ha ganado un punto y ha mejorado la posición respecto de lo que había, que era esos mensajes cifrados que daba María Jesús Montero después de los consejos de ministros, que eran muy difíciles de descifrar. La impresión que tengo es que hay ministros ineptos, hay ministros absolutamente incompetentes que no deberían estar ahí, hay ministros competentes pero que no son ministros necesariamente. Es el caso de Castel. Castel puede ser un profesor competente de universidad, pero no va a conseguir sacar adelante una reforma que sea buena para la Universidad Española. Va a tener que someterse a los poderes fácticos que hay alrededor de ellos. Y lo que me da la impresión es que Sánchez no es un presidente que trabaje con sus ministros. Él como que los teledirige desde arriba. Yo creo que eso es fruto de la propia composición del gobierno de coalición, ¿no? En vez de estar él bregándose codo a codo con los ministros, muchas veces lo que hace es hacer política con ellos, ¿no? Pero te voy a dar unos nombres. Por ejemplo, Garzón. No da la impresión, a lo mejor porque lo juzgamos solo por sus declaraciones sobre la chuleta y ese tipo de cosas, de que sea precisamente un ministro eficaz. No voy a citar a Irene Montero. Para Reyes Maroto cuesta encontrar probablemente en el panorama internacional alguien tan insensato como que en el momento en que está cayendo la lava y arrasando casas, habla de la fascinación del espectáculo. Es que ni Nerón. Es decir, cuesta encontrar gente tan torpe en el panorama europeo. Neroniano, efectivamente, neroniano es la idea exacta. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el ministerio de Garzón no debe existir, no tiene razón de ser. Del mismo modo que creo que no debe existir el ministerio de Irene Montero. Entonces, con lo cual, ¿cuál es la competencia real de Garzón? Pues ninguna, o sea, salvo hacer gestos simbólicos respecto de políticas, pues que son las de este gobierno. O sea,
que en este gobierno se aloja una corriente decrecentista del punto de vista económico, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Gente que la única manera que tiene de entender la tarifa eléctrica es convencerte de que tienes que gastar menos electricidad. Y gente que la única manera que tiene de entender el cambio climático es convencerte de que no tienes que comer chuletones. La solución no es dejar de crecer. La solución es crecer por la vía de tecnologías que resuelvan el conflicto, que resuelvan el problema del medioambiental, que resuelvan los problemas de ese tipo. Con lo cual, esa es la manera en la que tenemos que abordar este asunto. Pero desgraciadamente, nosotros lo que tenemos, esa idea al gobierno no ha llegado. La izquierda no tiene, todavía no ha adoptado, no hay fortaleza en la izquierda, sí en el centro izquierda, pero en la izquierda no, de una idea basada en el estímulo de la tecnología como solución de los males. Siempre se excluye la solución tecnológica. Y si fuera por la izquierda, pues el petróleo se habría acabado en la Tierra hace 40 años. Hablando de tecnologías, tú has dedicado algún artículo reciente en ABC al teletrabajo. ¿Ha llegado para quedarse? ¿Realmente después de lo que hemos vivido, la mitad de las empresas o buena parte de las empresas van a tener que quedarse en el teletrabajo o es algo simplemente tránsito? Al principio me pareció una bendición lo del teletrabajo y ahora cada vez soy más escéptico sobre sus bondades. Existían las empresas y en las empresas hay más cosas que ocurren aparte de trabajar. En las empresas hay una cultura empresarial, hay una serie de valores que se transmiten, hay una historia de la propia empresa y todo eso, por ejemplo, se está perdiendo porque los encuentros informales, la máquina de café en la empresa, etcétera, aparte de que de pronto surge una buena idea, o a alguien le da una idea o una inspiración para algo, pues bueno, pues se transmite la cultura empresarial, etcétera, se transmiten los valores. Eso se va a perder si el teletrabajo se implanta radicalmente. También es verdad que lo que me estoy dando cuenta es que esos trabajos más creativos son precisamente los que exigen más presencialidad, que es curioso. Al final podríamos decir que el que realmente puede teletrabajar era el que antes, o el trabajo que antes se parecía al que apretaba tornillos en una línea de montaje. O sea, es un trabajo pues que, por ejemplo, no requiere contacto social, requiere horas de concentración bastante automatizado. Ahí el teletrabajo es súper eficiente. O sea, si en casa tienes a alguien revisando largas listas de Excel, pero que no tiene que hablar con nadie más y su trabajo es tan creativo como revisar listas de Excel, perfecto. El problema empieza a ser cuando el trabajo que tienes que hacer a distancia además requiere la presencia, o sea, requiere esto que estamos teniendo nosotros, un contacto con personas. Pero este contacto incluso tiene que mejorarse por la vía de los contactos informales. Nosotros hemos estado 5 minutos antes de que tú empezaras a grabar, charlando, intercambiando cosas, hablando de nuestras vidas y de nuestra familia. Esos contactos informales son tremendamente importantes. John Muller, tú fuiste durante mucho tiempo, cuando trabajamos juntos, jefe de internacional y conoces muy bien el panorama internacional. ¿Es China ahora la primera potencia mundial? Es China ahora la primera potencia mundial, Alfonso, y lo increíble es que los intelectuales europeos se estén dando cuenta tan tarde de lo mismo que han estado preconizando y profetizando tanto tiempo. Durante años dijeron, no, China va camino de ser la primera. Es que ya no va camino, ya es. Y lo que está pasando es que se están produciendo efectos concretos de esa llegada. Un efecto concreto ha sido esta alianza AUKUS que hemos conocido la semana pasada y que tiene a los franceses atónitos y además heridos en su orgullo, porque se rompió ese multimillonario contrato para fabricar submarinos. Pero bueno, esta es una de las primeras cosas que va a empezar a ocurrir con la tensión entre Estados Unidos y China. O sea, estamos asistiendo al relevo en la primera potencia, China ya lo es, y lo que yo creo es que tenemos que empezar a ver las consecuencias de eso. Una es precisamente la espantosa retirada de Kabul, pero es que China está en la Organización Mundial de Comercio, está en todos los órganos internacionales, tiene muchísimo más despliegue militar y poder militar que el que tenía entonces, y inevitablemente China tiene que jugar un papel, tendrá que entenderse con los talibanes y tendrá que hacerse cargo de sus responsabilidades internacionales ante el resto del mundo. Ahora, por el otro lado, pasa lo que ha pasado con Australia y Francia, la cancelación de este contrato. Es que inevitablemente, o sea,
me parece increíble que la inteligencia europea no detectara, y menos la francesa, no detectara lo que iba a pasar. La alianza Five Eyes, hecha para luchar en el terreno del ciberespacio, para luchar ciberguerras contra Rusia y contra China, pero especialmente contra China, era el anuncio de que tarde o temprano los australianos van a acabar decantándose por una alianza fuerte con Estados Unidos. Y los neozelandeses tendrán que venir detrás, por mucho que a Jacinta Ardern le guste la política, el soft power y vayas regalándole flores a todo el mundo, ¿no?